Los puntos críticos de f de x igual a 2x2 sobre x menos 1 son a, x igual a 0 y x igual a 1, b, x igual a 0 y x igual a 2, c, x igual a 1 y x igual a 2, d, x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Recordemos la definición de punto crítico de una función. Los puntos críticos de una función también se suelen llamar números críticos de la función. Entonces, un número x que pertenezca al dominio de la función se denomina punto crítico de la función f si f' de x es 0 o f' de x no existe. Los puntos críticos son importantes porque los máximos y mínimos locales de la función f se encuentran en sus puntos críticos. La función f del problema que planteamos es un cociente. Para hallar su derivada, vamos a usar la regla del cociente que afirma que la derivada de un cociente f sobre g es igual a el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo ello sobre el denominador al cuadrado. Acá observamos la función f. Como los puntos críticos deben de pertenecer al dominio de la función, entonces primero hallamos su dominio. El dominio de esta función f son los reales excepto el 1. ¿Por qué excepto el 1? Porque si x vale 1, en el denominador nos quedaría 1 menos 1, daría división por 0. Entonces la función f no existe cuando x es igual a 1. Los puntos críticos, como vimos en la definición, están relacionados con la derivada de la función. Calculemos entonces f' de x usando la regla del cociente. F' de x es igual a el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo ello sobre el denominador x menos 1 al cuadrado. La derivada de 2x2, usando la regla de la potencia, esta potencia 2 baja a multiplicar a este 2 y queda 4. Le restamos 1 al exponente, entonces queda 4x menos 2x2. La derivada de x menos 1, la derivada de x es 1, la derivada de la constante 1 es 0, pues queda simplemente 1. Aplicamos acá propiedad distributiva, 4x por x, queda 4x cuadrado. 4x por menos 1, menos 4x, menos 2x cuadrado. En el numerador tenemos términos semejantes, por acá está x2 y por acá también está x2. En este primer término está 4 veces y en este segundo término está menos 2 veces x2. Al hacer la resta nos queda entonces 4 menos 2 nos da 2, 2x2. Menos este 4x que está por acá en la mitad. En el numerador tenemos factor común, un 2 porque acá está 2 y aquí está 4 que es divisible entre 2. Y en x, aquí está x2 y aquí está x, entonces sacamos el factor común con la menor potencia, es decir, x a la 1. En el primer término, como está x cuadrado, entonces al sacar el factor común queda un x. En el segundo término, como sacamos 2x de factor común y está 4x, entonces queda un 2. Este es f' de x, ya tenemos factorizado el numerador y el denominador. Y entonces, los puntos críticos son los puntos donde f' de x vale 0 o f' de x no existe. Veamos dónde f' de x vale 0. F' de x vale 0 equivale a que el numerador es igual a 0, es decir, 2x
por x menos 2 igual a 0. Esto a su vez equivale este producto da 0 si x es igual a 0, o este paréntesis de acá da 0 cuando x sea 2, ¿cierto? 2 menos 2 da 0. Ahora, f' de x no existe, equivale a que el denominador de f', x menos 1 al cuadrado, sea igual a 0. Y esto equivale x menos 1 al cuadrado da 0 si el valor de x es 1, porque 1 menos 1 da 0. Aparentemente, entonces los tres puntos críticos de esta función serían x igual a 0, x igual a 2 y x igual a 1. Pero recordemos que desde el principio vimos que x igual a 1 no estaba en el dominio de la función. El dominio de la función de los reales excepto el 1, porque si x valía 1 en el denominador, en la función original nos daba 0. Entonces x igual a 1 no lo consideramos punto crítico. Los únicos puntos críticos de esta función son x igual a 0 y x igual a 2. La respuesta es entonces la B.